La familia en tiempos de crisis. Esta historia que acabamos de leer es muy conmovedora. Yo creo que ella solita, la historia solita, ya nos ha dado una tremenda explicación de lo que pasó. Por eso yo quiero invitar a los papás, cabeza de hogar, a que reúna su familia, aproveche para que usted pueda ocupar ese lugar que de pronto por años no ha podido ocupar como sacerdote. Las carreras, los afanes. ¿Y por qué no decirlo? La falta de compromiso para responderle a Dios. A Dios. Me gusta mucho cuando eh, Noé salió del arca con su familia. Ese fue el primer confinamiento que hubo en la tierra. Lo primero que hicieron fue que, no dice que fue la esposa de Noé, dice que fue Noé que le hizo altar al Señor. Y ahí alrededor estaba su esposa y estaban sus hijos. Abraham, Abraham, donde quiera que él llegaba, colocaba su tienda y a un lado el altar para sacrificar a Dios. No dice que Sara. Bueno, papás, yo los quiero invitar, porque precisamente de las tres historias que vamos a hablar, así que prepárense, el almuerzo será hoy tarde. No, tampoco. Precisamente va muy comprometida con los varones. Yo creo que las mujeres deben de estar diciendo, por fin la hermana Luz Marina nos va a soltar a las mujeres. Bueno, no me comprometo del todo a soltarlas. Por ahí, por los laditos también hablaré. Pero el hombre en la cabeza. Caballero, qué responsabilidad la que tienes. Dice la Biblia que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer del hogar. Y se han escuchado muchas historias en la iglesia de muchas mujeres que son las que llevan como esa batuta espiritual en la familia. Pero es tan bonito y un hogar donde los dos, porque así como se unieron, así como se casaron, así como se unieron para engendrar y para concebir esa criatura, también tienen que unirse para educarla, para formarla. Claro. El papá instruye y la mamá direcciona esa instrucción. Yo veo aquí
a David, esta es una crisis. Y no solamente fue en una familia, era una crisis en todas las familias de esa ciudad. Todos estaban en crisis, según lo que acabamos de leer. Y una de las cosas que más yo puedo ver aquí es ese llanto de David. Ese llanto, ese guerrero. Ustedes saben que una persona cuando es como un guerrero, como un valiente. Yo recuerdo una vez en Cúcuta, estábamos en un programa misionero, nos invitaron a mi esposo y a mí. Entonces mi esposo predicaba sobre misiones y yo sobre oración, intercesión misionera. Y había un militar y uno de los mensajes que Dios me dio fue los que siembran con lágrimas. Y entonces hablé mucho del llanto. Y apenas terminé la enseñanza, vino un hermano, era un militar, tenía un alto grado, estaba recién convertido. Se acercó y me saludó y me dijo, disculpe, hermana, hubo cosas de su mensaje que no me gustaron. Yo le dije, sí, ¿cómo qué? Digo, no, 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 es que usted habló de llanto, de llorar. Y comenzó a hablar. Yo le dije, claro, yo entiendo que usted habla así, porque usted es un militar. Usted tiene en su mente es luchar, guerrear, combatir, porque por eso va en ese ascenso, porque se ve que es un fuerte guerrero. Pero es que mi hermano, aquí en la presencia de Dios es otra cosa. Dijo, no, es que yo nunca he derramado una lágrima en mi vida. Y comenzó a contarme que había sido criado también en un hogar de un papá, también militar. Me dijo, pero bueno, hermana, pero de todas formas ayúdeme a orar, porque yo quiero recibir el Espíritu Santo. Yo le dije, le voy a dar un consejo. Dígale al Señor que lo sensibilice, que lo quebrante. Jesús lloró, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa palabra experimentado no es que fue una o dos veces, una experiencia. Entonces, me dijo, bueno, hermana, ayúdeme a orar de todas formas, disculpe, tranquilo. Y antes de terminar esa confraternidad, yo le dije a mi esposo, ayúdeme a orar por ese hombre, que Dios le dé un toque, un toque, un toque, quebrantamiento. Oye, cuando estábamos terminando la confraternidad misionera, fue tan lindo poder ver ese hombre, como el Señor lo llenó con el Espíritu Santo. Y apenas terminó el culto, se vino, estaba llorando, me dio un abrazo y me dijo, uy, hermana, de verdad, esto es otra cosa. Dije, claro, la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, sean felices. A ver, yo veo aquí a David con una sensibilidad. Claro, usted sabe lo que es llegar y ver la ciudad completamente quemada. Ver que se les habían llevado no solamente los animales, mucha cosa, se les llevaron el botín, sino que secuestraron a sus familias. Entonces, dice la Biblia que cuando David llegó y vio la ciudad, claro, pero cuando llegó a su casa, se empeoró la situación.
Pues no era fácil que la ciudad estuviera quemada, que no hubiese ganado por ninguna parte. O sea, la comida, las siembras quemadas, sino que en casa no había esposas, no había bebés. Yo siento mucho por las personas solas en este confinamiento y yo todos los días le doy gracias a Dios por mi esposo, le doy gracias a Dios por mi esposo. Aunque a veces tengamos pequeños roces, somos humanos. Pero yo digo, Señor, gracias por mi viejo. Gracias por poder acostarme en la noche y sentirlo ahí al lado. Y le digo, Dios, guárdame. Me ha dado mucho dolor y he llorado por los viudos en este tiempo, las viudas, los huérfanos. Perder a un ser querido no es fácil. Yo perdí una hermana hace mes y medio, mi hermana menor. Tuvo una caída y se complicó y claro, lo de la pandemia, lo del COVID-19 la agarró y se la llevó. Yo me imagino, y por eso digo yo que me da mucho dolor las personas solas, por eso hermana, cuide su matrimonio, hermano, cuide su matrimonio, cuide su hogar. Es que mi esposa, es que mi esposo. No, aquí es que todos vayamos. Aprenda a trabajar con las fortalezas de su cónyuge, perdone las debilidades. Llénese del amor de Dios, que Él nos da tolerancia, nos enseña a perdonar fallas. Bueno, en fin. Entonces, claro, cuando David entró a su casa, no había voces. Y en todas las casas de esos hombres que habían ido a esa batalla, estaban solas. Y dice la palabra de Dios que David se angustió mucho. Y dice que lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Ah, usted ha llegado a llorar hasta que le faltan las fuerzas. Yo sí, yo sí. Pero las cosas se empeoraron, mis hermanos, porque era tan, y todos los hombres estaban de igual manera, porque habían, no solamente la crisis de la ciudad quemada, las cosas que se les habían llevado, sino que su familia, sus hijos, sus esposas. Entonces dice la palabra de Dios que todos comenzaron a llorar. ¿Te imaginas? Eso no habían lágrimas femeninas, porque ellas se las habían llevado a otro lugar cautivas. Todas esas lágrimas eran lágrimas masculinas. ¿Sabe que cuando yo veo un hombre eh, llorando en la oración, en el querer hacer cambios en su vida para bien,
o cuando habla de Dios, me gusta oírlos, me gusta oír esas voces masculinas, porque es que como nuestro Padre Celestial, varón de dolores, el gran guerrero, lloró. Pero aquí, en medio del dolor, hubo una confabulación. Se confabularon, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a apedrear a David. Mire, tras de que con ese dolor, con ese llanto, parece que en ese momento David dijo lo que dice el Salmo 42. Señor, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se sentía derrotado, se sentía desanimado, frustrado, fracasado, hundido se sentía. Pero finalizando uno de esos textos cuando dice, mas David se fortaleció en Dios. Y aquí es donde yo quiero invitar en esta hora. Siempre le decimos a las mujeres, cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, busca al Señor, fortalécete en Él, fortalécete en Él. Somos una parte importante en nuestros hogares, la influencia que tenemos, todo eso. Pero hoy yo le quiero decir a los varones, no le dejes toda la carga a tu esposa. ¿Será que en estos días, mientras ella está orando, que la vida espiritual de la familia, que no se desubique, que hay varios hijos, que el uno se encierra en el cuarto y que se mete con su celular y que estará viendo, y que el otro está mal geniado, y que el otro está preocupado por el estudio, por el futuro? Y será solamente esa voz femenina la que se escucha en ese rincón, Señor. Estarás tú, mi querido caballero, como ese hombre que se sentaba en la puerta de la hermosa a pedir limosna todos los días. Vivía a merced de otros. Me imagino que la esposa todos los días y los hijos lo tenían que llevar allá. A pedir plata. Pero llegó el día del milagro de ese hombre. Y hoy, mi querido hermano, tal vez estás necesitando un milagro de Dios en tu vida. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo? El milagro más grande que tú estás necesitando en esta mañana es un milagro espiritual. Porque después de que tú te fortalezcas en Dios, Dios te va a ir dando salida a toda situación. Por eso es que el enemigo quiere robar ese tiempo, quiere robar las fuerzas y desviarla para otras cosas, menos para buscar a Dios en medio de la crisis. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si alguno está afligido, haga que llore sobre la leche regada, laméntese, critique, cuestione a Dios, al gobierno, habla y habla y habla, y habla, pensando que esa era la solución. Si David no hubiese pasado ese proceso de sensibilidad, de llanto,
Pero cuando él vio que lo iban a apedrear, y esa gente, eso eran sin escrúpulos, eso mataban al que hubiera que matar, y así que para ellos, así fuera David, el dolor en ese momento era tan grande que dijeron, pues ya perdimos a nuestras mujeres, ya perdimos a nuestros hijos, la ciudad está quemada, no hay comida, no hay nada. Pues matemos a este que fue el que nos llevó por allá y no tuvo la precaución de dejar quien cuidara, porque habían enemigos. Ay, pero qué belleza. Cómo me gusta cuando dice, más David se fortaleció en quién, en Dios, en Jehová. Yo te pregunto en esta mañana, querido caballero, cabeza de hogar, ¿en quién te estás fortaleciendo en este momento? Como cabeza de hogar, ¿qué está recibiendo tu familia de parte tuya en este momento espiritual? Si te ven desanimado, si te ven a punto de tirar la toalla, si te ven con miedos, con temores, aunque los tengas, ve y lleva esos miedos, esos temores a la presencia del Señor y fortalécete en Él. Alabanzas al Señor. Pero después de que se fortaleció en Dios, escuche, si tú quieres salidas en toda esta crisis, número uno, fortalécete en Dios. Dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y trae el resultado y me libró de todos mis temores. Los que lo buscaron a él nunca fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de qué, de unas cuantas angustias, no, de todas esas angustias. Pero mira cómo sigue diciendo el Salmo. Los leoncillos necesitan, tienen hambre y necesitan, pero los que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabe que estos días yo estaba orando por los hogares de la iglesia? Y le digo, Señor, llena los hogares de tu gloria, de tu presencia. Trae fortaleza a los que están débiles. Provéele alimento a los que lo necesitan. Pero sobre todo, Señor, aumentanos la fe en este tiempo. Porque la fe mata la duda y aleja la incredulidad. Vea, mientras tú y yo tengamos fe en este tiempo de crisis, Dios nos va a sacar al otro lado. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y por eso los discípulos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque hay momentos en que la fe se nos mueve, es verdad, a todos nos pasa. Pero yo te invito, trabaja esa área y trabaja en la familia. A ver, vamos a decirle al Señor que nos aumente la fe, que nos aumente la fe, que Él nos va a sacar de esta crisis, que Él va a proveer, que Él es fiel. Porque es que, hermano, hay promesas de Dios para los tiempos de crisis.
Por eso dice, muchas, muchas no son dos ni tres, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Pero si no se busca, no va a pasar nada. Después de que David se fortaleció en Dios, ¿qué dice la palabra? Fue y llamó al sacerdote Abiatar para que le trajera el éfod. Y se fue y consultó a Jehová y le preguntó, oh Jehová, perseguiré a esos mediadores, los podré alcanzar. En otras palabras, dirígeme, ¿qué voy a hacer ahora? Muéstrame. Vean, Señor, tengo todo este peso por ser el líder. Tengo toda esta responsabilidad. Tú sabes que el dolor que todos estos hombres están sintiendo por sus esposas, por sus hijos, es el dolor que yo también estoy sintiendo. Pero Señor, dame una salida tú. Yo creo que David le decía, Señor, tú sabes, yo peleo tus batallas y tú nunca me has dejado solo. Me ayudaste con el oso, me ayudaste con el león, me ayudaste con Goliat. El oso me preparó para el león. El león me preparó para Goliat. Y Goliat me preparó para Saúl. Y Saúl me prepara para el reino. Hermanos de mi alma, yo quisiera que pudiésemos entender. Esta pandemia a Dios no le quedó grande. Dios sabe lo que está pasando. Solo que en este momento el Señor también está esperando cuál es la actitud de su pueblo en medio de esta crisis. Porque qué fácil es servir a Dios cuando la vida nos sonríe. Qué fácil es estar feliz cuando hay comida, cuando hay ropa, cuando hay techo, cuando hay salud. Eso no fue lo que Satanás le dijo a Dios respecto a Job. Porque mire que el mismo Satanás sabía que el ser humano somos interesados. Eso es verdad. Y en algún momento todos hemos tenido algún interés. Que unos más que otros es otra cosa. Entonces Satanás dijo que yo sé cómo son los hombres, los humanos. Este joven se le ve feliz. ¿Quién no? El hombre más rico, más adinerado, los hijos más hermosos, un hombre poderoso, reconocido. Por eso es que todos los días ese joven va ahí hacia el altar y presenta a sus hijos. Claro. Pero vamos a ver si va a seguir lo mismo. Y Dios se sintió seguro de Job. Y Job pasó ese proceso. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que en medio de todo eso que pasó, bienes perdidos, hijos muertos, salud vuelta a nada, lo único que le quedaba a una esposa, que no la vamos a criticar porque no es fácil. Maldice a Dios y muérete. En otras palabras, suicídate. Porque se desesperó. Lo que pasa es que ya no estaba en el mismo espíritu de él. Se nota que él tenía un nivel espiritual más alto que ella. Pero sabe que me impresiona que con todo eso, ya tú sabes las palabras, las conocemos en el vocablo pentecostal. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Mujer, como muchas de las mujeres fatuas has hablado, ¿acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no? Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y con todo eso, Job no pecó.
Pero ya en el último capítulo, eso es lo que me impresiona. Dios le dijo a los amigos de Job, yo a Job lo oigo. ¿Sabe por qué lo oyó Dios? Porque en medio de todas las pruebas y de todo lo que vivió, Dios estuvo en su mente, en su corazón y en el proceso. Y le dice, vaya para que Job ore por ustedes. ¿Cómo termina diciendo la vida y la historia de Job? Y después de que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le quitó la prueba a Job y fue mejor el postrer estado que el primero. Hermanos, atrévase a sacar tiempo para orar por el mundo entero. No saques de tu hogar en medio de la crisis lo que el Señor dijo a través del apóstol Pablo cuando está escribiendo en Primera de Timoteo el capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones rogativas por todos los hombres, por los reyes, por los gobernantes. Atrévete en medio de esta crisis a pedir perdón por el mundo, a pedir misericordia, a pedir al Señor que use las redes sociales para que la palabra llegue a las veredas, a los pueblos, a las ciudades, que las almas se arrepientan. Atrévete a decirle, Señor, trae un avivamiento espiritual a los continentes. Es decir, llénate, 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 papá, y transmítele a tu familia la presencia de Dios. Transmítele a tu familia que el corazón de Dios son las almas. Que mientras tú estás haciendo ese trabajo, Dios te está preparando el trabajo. Te está alistando la economía. Te está aparejando ese futuro. Está guardando la vida y la salud de los tuyos. Entiéndelo, mi hermano. Qué bonito poder decir, como dijo José cuando nació su segundo hijo, que le puso por nombre Efraín, que quiere decir, Jehová me hizo fructificar en el momento de mi aflicción. Fructifiquemos. Pero ¿qué actitud tenemos? Estamos sentados por allá, es que esta situación, es que nos vamos a llenar de más miedo, nos vamos a llenar de más temor. Una mente desocupada se convierte en un basurero del diablo. Porque yo siempre he dicho, la mente sirve para dos cosas. O la convertimos en un templo y morada del Espíritu Santo, o la convertimos en un basurero del diablo. Y déjenme decirle que aunque el diablo no mandó esta pandemia, porque el Señor, esto está escrito en la palabra, esos son las señales y las profecías, esto está cumpliendo. Pero el diablo sí está aprovechando esta oportunidad para desanimar, para desestabilizar, para robar la armonía en los hogares, para robarnos la fe. Pero en el nombre de Jesús hay inmenso poder. No le des lugar al enemigo. Porque tú puedes decir, no, hermana, yo no le estoy dando lugar al enemigo porque aquí no estamos tomando licor, aquí no estamos fumando vicio, aquí no estamos adorando imágenes. No, no, hermana, en mi hogar nada de eso. Amén y gloria a Dios. Pero sí le podemos estar dando lugar al enemigo por la incredulidad. Hay una esposa de pastor en cualquier parte. Me tiene impactada. Me tiene impactada. Ella es muy cercana. Ella, bueno, cuando comenzó la pandemia, con el esposo se unieron a hacer el trabajo, la iglesia, la consejería, programas de oración, de ayuno. Ella le dice al esposo, mi amor, hay que sostener esta iglesia con las rodillas.
para que militen, para que, bueno. Pero aparte de ello, comenzaron a invitarla a predicar en algunos lugares. Y ella sirva a Dios en su casa, atienda. El día que había arroz con huevo, gloria a Dios, estaba feliz con el arroz con huevo. El día que llegaba para carnita, gloria. Las mujeres que, han dicho, que las tenemos y que Dios nos las guarde. Resulta que el hermano se había hecho un carrito y lo estaba pagando, porque dentro de su presupuesto podía. Pero claro, al venir la pandemia, pues se bajó la economía, normal, como a todos. Todos estamos en esta barca. Y entonces tenía que pagar una cuota. Él, creo que eran 600,000 pesos. Y faltando como una semana, le dice, mi amor, yo no quiero quedar mal, pero no hay dinero para pagar la cuota del carro. Y aquí sí escúcheme las mujeres. Ella le dijo, mi amor, tranquilo. ¿Usted cree que para el Señor que son 600,000 pesitos? Ah, mi amor, Él es el dueño del oro, es el dueño de la plata. Vea, mi amor, nosotros sigamos trabajándole fielmente a Él. Él va a cuidar de nosotros. No nos preocupemos. Ay, hermanos, faltan como 4, 5 días. Y ella había conocido una hermana por allá de una región de Colombia. ¿Alguna vez? Como que le mandó a pedir un consejo por medio de la enseñanza que ella había dado. Pero ella pues no siguió como teniendo contacto así seguido. Cuando una mañana recibió una llamada. Hermana, Dios le bendiga. ¿Usted se acuerda, hermana Julieta? Es que imagínese que aquí en nuestra región no ha habido COVID, no ha habido. Entonces, yo tengo un negocio. Oye, hermana querida, y Dios me ha bendecido. ¿Y cómo le parece, hermana? Que esta madrugada yo estaba orando y el Señor me dijo, hazme el favor y me llamas a fulana de tal. ¿Te acuerdas de esa mujer? Y me le mandas 1,000,000 de pesos. Alabanzas al Señor. Yo no te estoy contando una historia sacada de internet. Es la experiencia de una mujer que en medio de la crisis ha creído que hay uno que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Yo podría pasarme el tiempo contando las experiencias que esa mujer ha tenido, pero déjame contarte siquiera la segunda. Bueno, se pagó la cuenta, siguieron, y las entradas para la comidita, perdón, para la cuota del carro, nada. Faltaban también como 10, 12 días para esa otra cuota. Le dice el esposo, mi amor, faltan 10 días y no entrar. Así como dijo David, si Jehová me ayudó con el oso, no me ayudó con este león. Vea, una victoria. Oh, mi hermano, familia en esta mañana, atrévase a experimentar victorias en la oración. Dígale, Señor, danos experiencia, danos experiencia, danos experiencia. Haz maravillas, haz milagros. Pídele. Únanse en familia como esa viuda que el profeta le dice cuando le llevaron sus hijos secuestrados, que tienen casa. No, tu sierva no tiene un poquito de aceite. Bueno, ve de donde tus vecinos y que te presten vasijas. ¿Usted sabe lo que es los vecinos? Que sabían la situación de esa mujer, prestarle vasijas. Esta se puede quedar con ella, alguna cosa. El profeta le dijo, ve y presta. Y todo el mundo le prestó. Pero le dijo un secreto el profeta. Ve y enciérrate con tu familia, con tus hijos. Y se encerró y dijo, y comienza a echar el aceite. Y cuando las vasijas estén llenas, entonces ve y vende ese aceite y paga la deuda. Y con lo que quede, vivirás. ¿Y qué dice la palabra? Que hubo aceite hasta que hubo vasijas. ¿Qué hizo ella? Obedeció. Si ella hubiera dicho, no, pero el profeta, ¿cómo le ocurre? Semejante deuda tan grande, ¿será que esto sí alcanzará? ¿Sí lo podré vender? No, pero y para acabar de completar, dices que con lo que quede yo vivo. O que los hijos hubieran dicho, ay, no, mamá, que no vamos a poner a hacer el trabajo con esta situación, esta crisis, vea, estamos asustados. No, se unieron mamá e hijos e hicieron lo que la palabra de Dios les dijo por medio del profeta. Familias en esta mañana, el secreto
Es unirse en un mismo espíritu, en vez de estar discutiendo, en vez de estar trayendo temores, en vez porque por tus palabras seré justificado, por las mismas seréis condenado. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Mientras estamos dándole rienda suelta a la lengua, hablar lo que no debe ser, oremos, oremos, traigamos palabra a la casa, leamos los salmos, llenemos la casa de alabanza, de adoración, suéltale a Dios tu ansiedad. Esa palabra que dice, echando toda vuestra ansiedad, esa palabra echar, viene de como cuando dice, echando fuera demonios. O sea, fuera. Echa esa ansiedad, échala. Cuando uno echa esa ansiedad, viene el descanso, viene la paz. Yo los primeros días, cuando la situación de mi hijo, que ya muchos lo saben, la mayoría, yo estuve triste, mi único hijo varón, 1 semana y media. ¿Sabes lo que es que le digan a uno? Que el hijo está en la fase 4 de un cáncer, colon, hígado y parte de un pulmón. Yo los primeros días estaba triste, es verdad. Me iba a mi cuarto de oración. Hasta que una mañana, después de 1 semana y media, algo así más o menos, me levanté una mañana, o alguna noche, no recuerdo. Yo dije, fuera la tristeza en el nombre de Jesús. Y levantaba mi mano, hecho mi ansiedad, hecho, tú eres mi paz, tú eres mi paz, tú eres mi gozo, mi hijo está en tus manos. En el nombre de Jesús renuncio a la ansiedad, renuncio a este, Señor, paz, paz, paz. Y comencé, hecho, levantaba mis manos, hecho todo mi ansiedad. Toda esa mañana en la cocina, tengo paz, tengo gozo. Señor, tu palabra dice que la paz de Dios gobierna, entonces la paz es un gobierno. Señor, quita mi gobierno, ese gobierno de temores, de miedos, de ansiedad, y te doy la libertad de que esa paz gobierne mi corazón, mis emociones. Señor, tengo mucho trabajo y te voy a servir. Sigo con mis programas de oración, de ayuno, de enseñanza donde me lo pide. Señor, y comencé a remar. Dios trajo un remate de confianza y de tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque los afanes, las ansiedades nos dividen la mente, nos descontrolan las emociones y nos roban, nos quitan la libertad para orar y confiar en el Señor. Pero cuando tú echas esa ansiedad, Dios lo retorna en paz, en fortaleza. Por eso David se fortaleció en Dios y ahí sí tuvo ese valor. Oh, Jehová, perseguir a estos merodeadores. ¿Qué hago, Señor? A ver, muéstrame. Y si tú te lees el capítulo, te dejo la tarea, encontramos que el Señor lo guió, que el Señor lo llevó, y qué hermoso poder ver la victoria tan grande que tuvo. Salieron 600 hombres, pero 200 de ellos se quedaron en el camino cansados, fatigados. Los otros 400, sí, hicieron la misión completa. ¿Qué pasó con esos 200? Seguramente no se fortalecieron en Dios, se desanimaron, quién sabe cuántas cosas. Puede ser que hoy hay algunos que están desanimados, que están a punto de tirar la toalla. Pero el Señor está aquí y el Señor está allá en tu casa. Hermanos, el Dios que nosotros tenemos, si fue capaz de venir y manifestarse en carne y dar su vida por nosotros, no va a ser capaz el Señor de suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aquí lo primero que necesitamos es la ubicación espiritual. Eso es lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y lo más hermoso de todo este final, dice que Dios les dio la victoria y dice, finalizando el capítulo, y dice que no les faltó cosa alguna, ni comida ni nada, porque recuperaron a sus familias y todo el botín y todos sus bienes. El Señor les dio la victoria. Hermanos, déjenme decirles que el Señor siempre da victoria. No nos vamos a quedar todo el tiempo en esta situación. Lo que pasa es que cada quien va a salir de esta situación de acuerdo a la relación que tenga con Dios, tanto personalmente como familiarmente. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero no te quiero dejar con la segunda parte de lo de la esposa de este pastor, porque han venido pasando unas maravillas muy impresionantes.
Cuando faltaban como 8 o 10 días para la segunda cuota, ella también, usted sabe que por las redes sociales, hoy en día la gente conoció a una hermana, que alguna vez esa esposa de pastor había predicado en un lugar y la hermana le gustó como que la enseñanza, hermana, muy bonita la enseñanza, en fin, Dios me habló, hermana, le pido de pronto que me regale una oración, por alguna situación, y la hermana le regaló la oración. Cuando una mañana faltaban como 8 días, otra vez para la cuota, o 5 días, cuando la hermana recibe un WhatsApp de una hermana de Estados Unidos. Hermana, Dios le bendiga. Hermana, vea, es que quiero decirle que, no sé, esta semana he estado pensando en usted, en su familia. Oye, hermana, y la llamo para decirle que dé mi número de cuenta porque es que el Señor me puso en el corazón que le enviara, creo que algo de 300, 400 dólares. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Un milagro no es solamente una sanidad. Un milagro no es solamente en que Dios le dio la vista a los ciegos, que le dio vida a los sordos, que resucitó muertos, que levantó paralíticos. Dios hace toda clase de milagros. Pero ¿qué actitud tienes? Pero déjame hablarte de una segunda historia, de una segunda historia. Y es esa historia que está en segunda de Samuel, el capítulo 9. También tiene que ver con David, ese capítulo 9. Oiga, también le dejo la tarea, por favor, lea la palabra, saque tiempo para apagar los aparatos, leer la Biblia, tener su tiempo de oración, porque si usted vive a toda hora conectado, sí, conéctese, escuchar la palabra, la alabanza, todo eso es de bendición, pero usted también tiene que sacar tiempo para leer la palabra, para alimentarse de ella. Porque si usted solamente se alimenta de los mensajes que escucha, son palabras, pero también sabe para qué. Vea, comparta con la familia, cuéntele historias, cuéntele historias bíblicas a su familia, a sus hijos. Que cuando ellos salgan de casa y quede ese nido vacío, ellos puedan decir, hubo un tiempo de una pandemia hace años atrás. Eso era lo que el Señor le decía a su pueblo. No se olviden de contarles a sus hijos los milagros, las maravillas, lo del Mar Rojo. No se olviden contarles lo del maná, que sus hijos lo cuenten a sus hijos y así una generación lo lleve a otro. Si algo recaba el Señor, cuéntalo. Pues es estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás, las repetirás. Háblale a tus hijos del Dios de victoria. Háblale a tus hijos que Dios está metido en esta pandemia. Pero si te la pasas quejando esta situación, ahora qué va a pasar, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Incredulidad, les estás enseñando temor, les estás enseñando miedo, como la muchacha que consultó con una hechicera. Y un día la mamá, porque a veces los padres son buenos para meter a sus hijos en problemas y después entonces buscar a ver quién les ayuda a salir del problema. Pero para que te evites problemas, aprendan en pareja a andar en el espíritu y hacer las cosas como Dios manda, y los hijos no tendrán que pagar la consecuencia de las malas decisiones de los padres. Que una hermana era un pastor en cualquier parte. Ay, hermana Luz Marina, estoy muy triste, estaba llorando. Y le, ¿qué le pasó, hermana? No, hermana, es que imagine que mi hija, es que consultando a hechiceros, por allá se fue con un grupo de amigas del colegio, dice que a consultar con una hechicera, hermana, y mi hija viene a la iglesia. Yo no lo puedo aceptar. ¿Será que usted puede hablar con ella? Yo le digo, bueno, hermana, con mucho gusto. En un día después de un culto, la llamé, me senté con ella, le di un abrazo, la saludé. Le dije, ¿cómo estás? Dijo, aquí. Dijo, yo ya sé usted por qué me está llamando. Y sí, eso. A ver, ¿qué dijo? Sí, ya mi mamá fue y le contó. Yo le dije, pero reina, de todas formas, tu mamá, que te crió en el Evangelio, con principios y valores,
¿Cómo no va a estar preocupada? ¿Tú quieres pues que tu mamá esté riéndose de lo que tú estás haciendo? Y es que tú sabes lo que es eso. Esto es peor que haber caído en fornicación. Consultar a hechiceros. Es peor. No es que yo aplauda la fornicación, pero esto es peor. Hija, ¿qué pasó? A ver, bueno, me dijo, ve hermana, yo sí fui criada en el Evangelio, pero toda la vida yo he escuchado a mi papá y a mi mamá que somos unos fracasados. Uno le pedía plata a mi papá. No, yo no tengo plata. Papá, pero tampoco era que pidiera cantidad. Pero papá, no es que no tengo. Papá, ¿será que un vestidito para diciembre? Yo no tengo. Dese cuenta que somos los más pobres de la iglesia, que somos los más arrancados. La mamá el mismo mensaje. Mamá, y qué rico comer pollito. No hay. Es que usted cree que nosotros somos como la hermana Urana de tal que tiene plata. Nosotros no tenemos. Dese cuenta que somos una familia pobre, 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 pobre. Me dijo, hermana Luz Marina, de verdad he escuchado tanto la palabra de pobreza en el hogar, de miserableza, que hermana Luz Marina, cuando un grupo de amigas se fueron dizque por allá a consultar, yo dije, yo quiero ir a ver si puedo escuchar a lo menos de una hechicera, a lo menos si puedo escuchar que voy a tener un futuro diferente, porque mi futuro ya está prescrito por mis padres de que somos miserables, pobres y derrotados. Por eso fui y consulté. Oh, hermano, háblale a tus hijos en este momento. Diles, no nos vamos a quedar toda la vida en esta escasez. Puede ser que no hay bultos de harina, puede ser que no hay ráfagas de aceite, puede ser que no hay. Puede ser que está el poquito de aceite para el día, el poco de arroz para el día, la papita para el día, pero igual como Dios sostuvo a su pueblo mandándole todos los días el alimento. Por eso el Padre nuestro dice, pan nuestro de cada día. Dígale a sus hijos, mis hijos, en estos días no habrá para carnita, no habrá para pollito, pero mis hijos, gracias al Señor, hay arrocito y papita, pero téngalo por seguro que Dios nos va a mandar en su tiempo su bendición. Nosotros no somos unos derrotados, no somos unos fracasados, somos los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora esta pandemia, la economía tiene sacudido el mundo, pero mis hijos, aunque no hayan buenos pronósticos para el futuro, tenemos a uno que es el dueño del oro, que es el dueño de la plata, y el bolsillo de las naciones se está rompiendo, pero el de Dios está intacto. Lleve a sus hijos a creer, lleve a su familia a tener confianza de que Dios nos va a sacar de toda esta situación. Alabanzas al Señor. Que quede sembrado en el corazón de ellos y Dios honra la fe, porque la Biblia dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que todavía no se ve. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios ahí, dele gloria a Dios ahí, dele un aplauso a Jesús, dele un aplauso a Jesús, dele un aplauso a Jesús en este momento. Alabanzas a Dios. Yo podría pasar la mañana contándoles, hermanos, las experiencias que yo he vivido y que he visto. Sal de esa derrota, sal de esos temores. Y Dios está con nosotros. Cita la palabra y créela, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Y nada va a faltar. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Alabanzas al Señor. Y muchas veces Dios usa lo que menos esperamos para traernos bendición a nuestra casa. Y cuando tus hijos se vayan de la casa, el nido vacío, estén lejos, en otro país, en cualquier cosa, ellos puedan decir, recuerdo que en el 2020 hubo una pandemia, hubo crisis, pero recuerdo siempre a mi papá cuando estaba al lado de la cama, alabando a Dios, glorificándole, dándole gracias por sus bendiciones, dándole gracias por la provisión. Recuerdo a mi papá cuando nos sentaba alrededor de la mesa y nos decía, hijos, vamos a darle gracias a Dios por este arrocito con platanito. No hay huevito, no hay carne en este momento, no hay pollo, no hay pescado. Pero hijos, el Señor en algún momento nos va a enviar
esa provisión, pero démosle gracias por la que tenemos, que cuando esos hijos salgan de casa diga, recuerdo a mi madre cuando en la mañana estaba en la cocina contenta, yo tengo paz y gozo en mi corazón, y cuando la miraba estaba ya haciendo arepitas con un cafecito, no había quesito, solamente pancito con agua panelita o café, no había leche, pero mi mamá feliz. Llegaba a la mesa, mis hijos, vengan, vamos a darle gracias a Dios por esto. Y el hijo puede decir, y yo me acuerdo que yo le decía, pero mamá, otra vez arepa sola, no hay huevo, no hay. Mi hijo, pero gracias a Dios porque hay otros que ni arepita tienen. Pero mis hijos, Él es el dueño de los huevos, de las gallinas, de la carne, de todo. ¿Y sabe qué dice la palabra? Mi Dios pues suplirá lo que nos falta. Esperemos, mis hijos, esperemos que la bendición de Dios vendrá en el momento, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Alabanzas al Señor. ¿Qué es lo que más estamos necesitando? En este tiempo de crisis, lo que más está necesitando son unos papás llenos de la presencia de Dios, y los dos unidos en la presencia de Dios desbaratarán cualquier artimaña del enemigo contra sus hijos. Pero si no están unidos, la Biblia dice, un reino dividido no puede permanecer, pero si vio dos en la tierra, se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios ahí donde está. Dele gloria a Dios ahí donde está. Y ya para ir redondeando, para ir terminando, estaba pensando en otro hombre llamado Zacarías. Y sabes una cosa, ese pasaje ahí en San Lucas donde dice, había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth llamaba a su mujer. Ambos eran justos e irreprensibles. ¡Ah, qué belleza! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Por qué no tomamos como ejemplo para que nuestros hogares, para mí, les digo sinceramente, de las parejas, hablando de parejas, que yo admire en la Biblia, esta pareja? Y muchas veces orando le digo, Señor, y había un hombre llamado Zacarías y Elizabeth su mujer. Ambos eran justos e irreprensibles. ¿Por qué eran justos? ¿Por qué eran irreprensibles? Porque andaban en los caminos del Señor. Ay, hermanos, si ustedes como pareja no están unidos en las cosas de Dios, qué difícil es que haya una familia que camine con Dios cuando hay dos pensamientos diversos. Cuando el uno busca a Dios, ora, ayuna, da buen testimonio, tiene cuidado con lo que habla, pero el otro está a lo contrario, pelea, discute, critica, murmura. No le importa qué programa de televisión se ve, no le interesa estar hasta la medianoche tratando y los hijos viendo. Por más que el cónyuge que es justo, que anda en los caminos de Dios, quiera hacer una labor y una obra con los hijos, no podrá porque está la otra parte que está débil, que está quebrada. Entonces, siempre las partes se parten más fácil por la parte débil. Entonces, claro, siempre el hijo tiende más a lo malo que a lo bueno. Poco se va a decir, no, yo voy a hacer como hace, o mi papá, que es el justo, el consagrado, el que busca a Dios, o mi mamá, que es la que hace. No, siempre, vea, pero mi papá, pero mi mamá. Oh, por eso, que esa mesa de 4 patas esté firme, sin estar cojeando. Hermanos, en este momento,
Tu familia necesita urgentemente una estabilidad espiritual. Porque si la familia tiene una estabilidad espiritual, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no la tiene, se está en un peligro. Porque viene la debilidad y tú no vas a tener autoridad. No hay cosa más linda que ver a ese papá y a esa mamá hablando de Dios y que todos esos hijos tengan que decir, sí, agacho mi cabeza y acepto, porque es que mi papá no solamente habla, mi mamá no solamente habla, es que lo vive. No hay cosa más linda que uno escuchar a los hijos, cuando lo pueden escuchar a uno predicar, que puedan decir, ese mensaje que dio mi papá, ese mensaje que dio mi mamá. Si alguno de ustedes poder escuchar a un hijo que diga eso, si alguien puede decir la veracidad de ese mensaje que está predicando mi papá o mi mamá, soy yo como hijo, como hija. ¿Sabe por qué? Porque yo vivo o viví con ellos y me doy cuenta que lo que ellos dicen, como le dijo la viuda extranjera a Elías cuando resucitó su hijo, yo sé que la palabra de Dios es verdad en tu boca. Queridos esposos, queridos padres de familia, ante todo la lealtad, ante todo la integridad, ante todo temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. El fin de todo discurso es: teme a Dios y apártate del mal. Que si la pareja está en ese mismo espíritu de armonía, de comunión, de oración, de la palabra, de justicia, de rectitud, de una manera de hablar, como se hablan los cristianos, una manera dulce, una manera suave, una manera, si se reacciona con humildad, con mansedumbre, tanto papá como mamá, ¿qué se está sembrando? Se está sembrando lealtad, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces Zacarías, en los tiempos de Zacarías, Elizabeth, su mujer, se dice que había 20,000 sacerdotes. Zacarías era uno de ellos. Y dice que estaban organizados y ordenados en 24 grupos. Y cada grupo, o sea, cada orden, tenía la oportunidad de servir 2 semanas al año, porque se dividían en grupos y para poder ejercer ese sacerdocio, para presentar sacrificio, se echaban suertes sobre ese grupo. Imagínense, 20,000 sacerdotes y formarlo en 24 grupos. Y a cada sacerdote le tocaba 2 semanas al año. Y aparte de eso, les tocaba si la suerte caía sobre ellos. De manera pues que habían algunos que nunca en su vida les llegó a tocar presentar sacrificio porque por falta de turno, hasta algunos llegaron a morir sin tener esa oportunidad. Solo algunos pocos lo podían hacer, presentar ese olor fragante a la presencia de Dios. Era un privilegio muy grande, era un privilegio muy grande a quien le tocaba hacerlo. Y dice la palabra de Dios que cuando le tocó a Zacarías el turno, ya imaginémonos, hermanos, cómo sería el gozo de él y de su esposa también. Como cuando al esposo le toca servir en el templo, predicar, el Señor lo tiene en cuenta.
La esposa se alegra, si es una mujer espiritual, dice, gloria a Dios, qué bendición, está orando, Señor, bendícelo, ayúdalo, respáldalo, está haciendo que el ambiente en la casa esté bien para que cuando ese hombre vaya a servirle a Dios, lo haga con el alma, con el corazón, no haya ningún impedimento. Entonces, claro, Zacarías lo acompañaba, hermana. Acompaña a tu Zacarías a servir a Dios, no seas piedra de tropiezo, no obstaculices ese servicio. Que él se puso a orar, apaga ese televisor, ve y arrodíllate al lado de él. Dile, mi amor, tranquilo, el Señor te va a respaldar, el Señor te va a ayudar. Y mientras esté predicando en el templo, cuando las puertas de nuestro templo se abran, porque se van a abrir en el nombre de Jesús, mientras él está predicando, ora por él, Señor, ayuda. Señor, dale la palabra, que pueda sentir a su Elizabeth ahí al lado, ayudándolo. Ah, pero ellos estaban viviendo un momento muy difícil. Zacarías estaba feliz porque le tocaba la oportunidad, porque le tocaba el turno, pero en medio de todo eso había una crisis, había un dolor. ¿Cuál? Parece que era como la marca, no podían tener hijos. ¿Y sabe qué decían los rabinos? Los rabinos decían que habían 7 cosas por las cuales las personas no se podían comunicar con Dios. Y la primera de ellas era el judío que no tuviera hijo. Entonces imaginémonos la situación que estaba viviendo Zacarías. Así que en medio de aquella alegría había llanto. Pero mientras éste ministraba alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, mientras él estaba presentando el sacrificio y el incienso, estaba subiendo a la presencia de Dios, él aprovechó en medio de su adoración, en medio del sacrificio, presentar su petición a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y presentó su petición a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que mientras presentó su petición a Dios, en medio de las lágrimas acompañadas del incienso, dice la Biblia que se le apareció un ángel. Oh, bendito sea Dios. Se le apareció un ángel y le dijo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada. Y a pesar de que ya estaban viejos, a pesar de que quizás había cesado la costumbre de ella, a pesar de que de pronto esa fuerza varonil de engendrar no estaba muy fuerte, pero el poder de Dios se manifestó y les hizo el milagro. Pero si él hubiese dicho, no, yo no tengo fuerzas para hacerlo, con esta tristeza más el pensamiento de los rabinos, que me voy a ir yo a presentar sacrificio como sacerdote, si los mismos rabinos dicen que Dios no escucha al judío, que no puede engendrar hijos, entonces, pero no, él se liberó de prejuicios, él se liberó del que dirán, no, él sabía que su relación con Dios, que el sacrificio, que su entrega a Dios era primero que los prejuicios, primero que esa crisis que estaban viviendo. Pero miren ustedes, lo hizo y Dios lo bendijo. Y miren quién nació, por favor, nada menos y nada más que el único hombre que señaló, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único hombre que tuvo el privilegio en el mundo de bautizar a Jesús de Nazaret. Queridos hermanos, para terminar, escucha a Dios, mete a Dios en esta crisis, alábalo, adóralo, haz cosas espirituales que nunca habías hecho, para que cuando pase esta tormenta, David dijo, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, pero de día
el Señor mandará su misericordia y de noche su canto estará en mi boca. Y termino. Podemos encontrar cuando invitaron a Jesús a las bodas de Caná de Galilea. En esa lista de invitados dijeron, vamos a invitar a Jesús, a sus discípulos. Y ustedes ya saben. Lo invitaron y bueno, Jesús no se dejó invitar. Dijo, claro, vamos. Y llegaron a ese lugar. En esa lista estaba Jesús. A través de lo que te voy a decir, invita a Jesús a tu hogar, amigo, amiga. Invita. Y si ya está, dile, no te salgas de mi hogar. Yo en las mañanas, cuando tengo mi programa de oración, yo le digo, Señor, no te salgas de mi hogar. Y no sé si te suena exagerado, pero cuando uno desea que esa presencia de Él esté ahí, a veces se le salen a uno frases hacia Él, un idioma que de pronto los humanos no lo entienden, pero que Él lo entiende. Así como entendió las lágrimas de Ana, así como entendió esos labios que se movían y esa voz que no se oía, pero que fue un idioma silencioso, pero unas lágrimas abundantes y una oración larga. Él la entendió, aunque el sacerdote no la haya entendido. Yo le digo, Señor, no te salgas. Y comienzo a nombrar, no te salgas de los cuartos de este apartamento. No te salgas de la sala del comedor. Métete en todo lo rico. Pero también como tengo 4 hijos y una nieta casada, entonces me voy yendo en la oración. Señor, y comienzo a nombrar hogar por hogar. No te salgas. Señor, por favor, métete en esas redes sociales de mis nietos, de mi familia. Que esas redes sociales se usen para alabarte, para adorarte, para todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble. No dejes a salir a Jesús. Déjame decirte que Jesús va donde es invitado. A él lo invitaron a esa cena. Viajó con sus discípulos a Caná. Pero resulta que cuando estaba allí, se acabó el vino. Quizás no se calculó bien el número de los invitados. O sería que eran de muy buen apetito. O de pronto llegaron otros demás. Ustedes saben que cuando hay bodas a veces están los coladitos que no faltan. Cuando yo me casé, me quedaron 10 hermanos sin comida. Porque llegaron 10 que no fueron invitados. Algunos pastores, amigos de mi esposo, llegaron como, más o menos como unos 40 pastores a acompañarnos en el matrimonio. Pero había unos que no se habían invitado y ellos aparecieron. Y entonces, ay, nosotros en esa angustia con mi mamá, yo le dije, mami, hagamos una cosa. Llamemos los 10 hermanos de más confianza y digámosles que usted los espera, porque yo me iba a mi luna de miel, dentro de 8 días y usted les hace una comida especial a ellos y que nos entiendan para poder dar. Y verdad, así pasó. Resulta que allí no sé si fue que llegaron más invitados de la cuenta. Pero en todo caso, mis hermanos, la Biblia nos presenta que se presentó una situación que se acabó el vino. Pero notemos que allí María entró en escena. La Biblia habla muy poco de María, la madre de Jesús, pero lo poquito que habla, comenzando porque era una mujer que guardaba todas las cosas en su corazón. Las poquitas veces que sale, salió para hacer bendición y para dejarnos una historia de mucho ejemplo. María
No que como era la madre de Jesús, no, yo voy a aprovechar, como soy la madre de Jesús, entonces voy a regañar, entonces voy a decirles que qué pasó, voy a hablar con el novio que fue muy descuidado, que no se proyectaron bien económicamente. No, nada de eso. Ahí en esa escena la vemos que ella aparece. Tampoco dijo esto va a ser un desastre, este matrimonio se va a arruinar. No comenzó a hablar, porque cuando uno está desesperado, cuando uno está en una crisis, en una situación y le da rienda suelta, hasta ofende, hace daño. Y por eso la Biblia dice, sean pocas tus palabras. Que Dios nos ayude para que cuando estemos en los momentos difíciles y en todo tiempo, digamos, Señor, enséñame a hablar. No salgas de tu cuarto sin decirle todos los días, Señor, enséñame a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. ¿Para qué? Porque el Señor nos va a juzgar un día de acuerdo a las palabras para no hacerle daño a nadie. Así que ella, solamente lo que ella dijo, bueno, Señor, se les acabó el vino. En otras palabras, trae tú la solución a esto. ¿Qué tengo contigo, mujer? Qué palabras duras, ¿cierto? Del maestro. Todavía no ha llegado mi hora, no te adelantes. Pero ella dijo, ¿qué hago? Si es que yo lo conozco, yo lo tuve en mi vientre, yo sé quién es él. Además, yo veo cómo le da la vista a los ciegos, cómo le da oído a los sordos. Yo lo he visto, él es muy especial. Ah, así me diga algo, pero aquí puede pasar un milagro, un milagro. Que Dios nos ayude a las mujeres para ayudar a nuestros esposos a ver esos milagros en el hogar. Entonces los sirvientes recibieron una orden después de que Jesús dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Y dice, llenen esas tinajas de agua. Y cuando el maestro de la ceremonia probó ante la orden de Jesús, el agua se convirtió en vino. Y luego dice la palabra de Dios que vino el brindis. El maestro dijo, qué belleza, es un buen vino. Y elogió por haberse guardado el mejor vino y el buen vino para el final. Problema presentado, oración contestada, crisis evitada. Yo te quiero invitar. ¿A quién llevó María ese problema? Al que lo podía solucionar. Familias, en esta tarde, vamos a orar. Ya dejas ansiedad, échala. A ver, otra vez, así como te tomaste de la mano de los tuyos para decirle, Señor, háblame. Ahora te invito, si Dios te habló, si Dios te dijo algo, dile, Señor, ahora te doy gracias por la palabra. A ver, y entre toda la familia comiencen a pedir fe. Comiencen a pedir fe, Señor, aumentanos la fe. Señor, Medellín es tuyo, Colombia es tuyo. Mucho cuidado con las decisiones. No vaya a pasar como le pasó a Noemí, que cuando llegó la crisis a Belén salieron corriendo. No consultaron con Dios. Belén quiere decir casa de pan. Salieron corriendo desesperados porque había una crisis y se fueron a Moab, que quiere decir lugar de muerte. Y allí se murió su esposo y sus dos hijos. Que se le muera a un ser querido es duro, doloroso, pero tres a la vez. Y no paraba, murió el uno y después el otro, después el otro. Y cuando ella regresa, y gracias a Dios, vean, los que a Dios aman, todo ayuda bien también, de todas formas. Ahí fue donde se convirtió Ruda, ahí fue donde, bueno, la historia. Pero lo que yo quiero resaltar es que cuando ella va entrando a la ciudad, las señoras salieron, judías, muy emotivas.
¡Hey! Llegó Noemí, bienvenida Noemí, bienvenida. Ella pegó un grito con un dolor muy grande. No me llaméis Noemí, llámame Mara. Mara, pobrecita, tras de que viene sin hijos, sin esposo, viene como en ruina, viene en una crisis, y tras de eso, entonces, Mara, ¿qué le pasó? Se enloqueció. Noemí dijo, llámame Mara, no me llaméis Noemí, porque yo me fui llena y me regresé sin nada. Y uno dice, pero ¿cómo así? Si ella se fue de Belén a Moab, porque en Belén había hambre y en Moab se supone que había comida. Porque dice que se fue llena y regresó vacía, porque para ella fue más importante esos seres queridos que perdió que la misma economía. Porque mire que llegó el momento en que Dios visitó de nuevo a Belén. Si ella se hubiera quedado y hubiera aportado más de sus oraciones, ustedes saben que en los tiempos antiguos, cuando se presentaban batallas, cuando se presentaban escasez, cuando venían bruna, venían cosas, la mayoría de las veces era la consecuencia del pecado y la desobediencia. Si ella más bien hubiera comenzado a orar, ve hermanos, en este tiempo, entre más oremos, entre más buscamos a Dios, entre más pidamos misericordia, porque hay mucha gente dura, hay mucha gente indiferente, hay mucha gente que no quiere nada de Dios. Aquí es donde el Señor está esperando que la iglesia nos levantemos a clamar, a pedir misericordia por tanta gente. Pero si estamos ahí echados al dolor, es que mi problema, es que mi situación, es que mi casa, no le estamos aportando nada a Dios y hasta de pronto estamos deteniendo que la respuesta de esto, de que se vaya esta pandemia, hasta estaremos deteniendo la respuesta de Dios, porque yo sé que todos quisiéramos que esto se acabara. ¿Quién no podrá decir yo he orado para que esto se acabe? Bueno, toda regla puede tener una excepción, pero no toda excepción es una regla. Esas son la mayoría de nuestras oraciones. Oh, pero es que no solamente orar, es actuar, es decirle, mira Dios, en esta crisis te adoramos, en esta crisis oramos por la gente, en esta crisis evangelizamos a alguien, en esta crisis proclamamos avivamiento espiritual, derramamiento del Espíritu Santo. Noemí tomó una decisión en un momento de crisis y no fue la mejor. Sin embargo, David tomó una decisión, pero primero consultó con Dios. ¿Los perseguiré? Le pidió permiso. Si Dios le hubiera dicho no lo hagas, seguro que no lo hubiera hecho. Hermanos, los humanos nos equivocamos, pero Dios no. Consulta con Dios todo. Bueno, Señor, yo te entrego el futuro después de esta pandemia. Dirígenos, muéstranos. Lleve a su familia a eso, porque la voluntad de Dios es hermosa, agradable y perfecta. Tómate de la mano de los tuyos. No sé qué te haya dicho Dios. Dile, Señor, que mi esposa y yo seamos como Zacarías y Elizabeth. Entonces tendremos grandes Juanes el Bautista. Señor Jesús, yo te bendigo en esta tarde. Yo te doy gracias por la palabra, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado. Sea toda la gloria, sea toda la honra y la alabanza para ti. Señor, yo te presento delante de ti cada familia, cada persona que ha oído este mensaje. Que llegues al corazón de las familias. Señor, tú que tienes el poder, que eres omnisciente, omnipresente, omnipotente, que estás en toda parte, que todo lo sabe, que todo lo puedes. Te ruego por cada familia, Señor, que está reunida. Quita los temores, los miedos, las ansiedades. Que podamos entender, Señor, que tú estás con nosotros en medio de todo esto que estamos viviendo. Trae paz a los hogares, trae armonía, rompe cadenas de discordias, de enojos, rompe cadenas, Señor, de temores, de miedo, rompe cadenas de avaricia, rompe cadenas de incredulidad. Dios, que en este momento podamos darte gracias, Señor, por tener vida, por tener salud, por tener fuerzas, por tener ese pan nuestro de cada día. Que te podamos dar gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, que podamos entender que vamos por este mundo de paso, que tu palabra se está cumpliendo, pero que tenemos una ciudadanía mejor. Ayúdanos para entender, Señor, que por este mundo estamos de paso,
que podamos comprender lo que dice tu palabra. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Sí, gracias porque lo tenemos, Señor. Y si alguien no lo tiene en este momento, en el nombre de Jesús, al escuchar esta palabra, aumenta la fe, enseña la obediencia, Señor, a quienes no tienen la mano económica, porque tu palabra está diciendo: si oyeres mi voz, si obedecieres a mi palabra, bendito tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendito tu vientre, bendito tus lomos, y donde todo lo que pusieres tu mano será bendito. Y cuando Dios bendice, nadie maldice. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Enriquece los hogares de fe, de santidad, de confianza, de armonía, de comunión. Y que podamos decir en esta hora: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta en armonía. Nuestros templos están cerrados, pero los hogares son altares y son casas donde se alaba y se glorifica tu nombre. Levanta hombres como David, Señor, que puedan pelear contra el enemigo, el rescate de su familia. Levanta hombres como David que lloren por la necesidad espiritual de sus familias. Levanta hombres como Zacarías, Señor, que en medio de la prueba, que en medio del dolor, Señor, te alaben, te adoren, sacrifiquen alabanza, adoración, y en medio de ello oración, y vendrá revelación, Señor, como lo pasó con Zacarías. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Bendice los hogares, guarda los hogares, que mientras estemos pasando, Señor, esta crisis, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra dice que tú nos darás poder y nos bendecirás con paz. Tú nos darás poder para vencer y nos bendecirás con paz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén.